Trabajo como maestro de primaria, por lo que mi horario de trabajo es bastante predecible. Tengo un horario fijo en la escuela, y los martes por la tarde están reservados para las reuniones de personal, que suelen durar hasta las 6. En consecuencia, suelo estar en casa a las 7. Mi esposa Terry, con la que llevo casado 31 años, a menudo se sentía cansada los martes por la tarde debido a sus entrenamientos en el gimnasio, por lo que solía tomar la iniciativa de preparar la cena mientras ella se duchaba y se ocupaba de otras tareas domésticas. Sin embargo, un día el director de nuestra escuela nos sorprendió cancelando la reunión de personal. Aún no eran más de las 3:30, y por capricho decidí volver pronto a casa y empezar a preparar la cena. Pensé que también podría ocuparme de algunas tareas domésticas pendientes antes de que Terry volviera del gimnasio. Últimamente la notaba cada vez más distante, y esperaba que una cena a la luz de las velas y un ambiente relajado, libre de la habitual logística doméstica, pudieran reavivar nuestra intimidad y nuestra pasión. Nuestro matrimonio había pasado por momentos difíciles. A menudo giraba en torno a cuestiones económicas. Observé que Terry se distanciaba cada vez más de mí. Parecía querer tener más control sobre diversos aspectos de nuestras vidas y se volvía bastante terca y discutidora cuando las cosas no salían como ella quería. A pesar de estos retos, me consideraba un hombre paciente. Hoy llegué a casa como cualquier otro día, aparcando en nuestro garaje, que estaba a bastante distancia de nuestra casa. Habíamos colocado así el garaje cuando nuestros hijos eran pequeños para que no les molestara el ruido de los coches mientras dormían. Su sueño era precioso, no solo para su salud, sino también para nuestra cordura. Nos daba tiempo para recargar pilas mientras dormían profundamente, así que aparqué y subí tranquilamente a nuestra casa de 2 plantas. Me fijé en el coche de Terry en el garaje, pero era algo habitual en sus días de entrenamiento porque prefería coger el autobús para ir al gimnasio. Al entrar por la puerta trasera, mi pensamiento inicial fue que había llegado el momento de ordenar el espacio. Se me daba bien arreglar cosas de la casa, así que todas las bisagras de las puertas y las piezas móviles estaban bien mantenidas y no hacían ruido. Nada nos irritaba más que las puertas ruidosas o las bisagras chirriantes. Sin embargo, lo primero que me llamó la atención fue el bolso de Terry, que seguía sobre la encimera de la cocina. Sabía que se enfadaría por ello. Terry era meticulosa a la hora de tener el bolso cerca, estuviera donde estuviera en la casa. Esta visión inesperada cambió mi atención y empecé a fijarme en otras cosas inusuales. Su ropa de gimnasia, principalmente un leotardo ceñido y una toalla grande, yacía en el suelo, cerca de la encimera de la cocina. Entonces oí ruidos procedentes del dormitorio de arriba. Barajé la posibilidad de que Terry hubiera caído enferma de repente y estuviera arriba. Subí las escaleras enmoquetadas con cautela y sin hacer ruido, y casi tropecé con un par de zapatos de hombre que habían dejado en los escalones. Aquellos zapatos definitivamente no eran míos, como tampoco lo eran los pantalones, la camisa, la camiseta de tirantes y los calcetines esparcidos por el resto de la escalera. Estaban mezclados con la ropa interior de Terry, la suya exclusiva que solo aparecía en ocasiones especiales como nuestros aniversarios de boda. Me detuve, la piel se me puso húmeda y la presión sanguínea cayó en picado, haciendo que el corazón me diera un vuelco momentáneo. Tuve que sentarme en las escaleras para serenarme. Mi incredulidad se convirtió en ira, una emoción que rara vez siento. Normalmente soy sereno y controlado, resultado de años como profesor dirigiendo a 30 niños al día. Pero ahora esa compostura se me escapaba, la adrenalina corrió por mis venas y sentí ira como nunca antes. Ni siquiera había estado nunca en una pelea de verdad. Estas emociones me eran totalmente ajenas. En medio de estos extraños sentimientos, la curiosidad me impulsó a subir cautelosamente las escaleras y entrar en nuestro armario compartido. Delante de mí había 2 puertas, una que daba al dormitorio y otra al cuarto de baño de arriba. Para llegar al dormitorio tenía que pasar por el cuarto de baño, que luego conectaba con nuestro espacioso vestidor y desde allí podía acceder a nuestro dormitorio. En la puerta del armario que daba al dormitorio, tenía una visión clara de lo que había más allá. La puerta del armario estaba ligeramente abierta, colocada justo para que pudiera ver la cama. Era como ver una escena de una película de terror y no podía apartar los ojos. Todo el tiempo había estado oyendo aquellos gemidos y gruñidos, pero ahora me invadía una intensa mezcla de rabia e incredulidad. Cogí mi teléfono y empecé a grabar lo que estaba presenciando. Sabía que más tarde necesitaría esta grabación para convencerme de que todo era demasiado real y no estaba atrapada en una espantosa pesadilla. Me serviría como prueba para el inminente enfrentamiento con Terry. Mi mirada permaneció fija en el doloroso espectáculo de traición que se desarrollaba ante mí. Era mi mujer, mi amante, mi compañera de vida, alguien en quien había depositado una confianza inquebrantable. Era la madre de nuestros hijos mayores,
una mujer de unos 40 años que hacía ejercicio, participaba en actividades benéficas y me profesaba su amor por encima de todo. Esto era traición en su forma más cruda y fundamental. Tuve que dejar de grabar y bajar las escaleras en silencio. Salí de nuestra propiedad y empecé a caminar, sin saber a dónde me dirigía. Pero al final me encontré en un parque a kilómetros de casa. Allí me eché agua en la cara, me senté y vi la grabación en el teléfono. Bajé el volumen para no alarmar a los niños que jugaban cerca. La destrucción de mi vida y de todo lo que había llegado a considerar normal estaba allí mismo, en la pantalla de mi teléfono, plasmada en la realidad digital. Era el naufragio de nuestro matrimonio, y fue en ese momento cuando por fin dejé que las lágrimas fluyeran actualizadas. Eran alrededor de las 7, mi hora habitual de regreso los días de reunión de personal. Me encontraba de vuelta en casa, de pie en la puerta trasera, y Terry notó que algo iba mal. Inmediatamente, mi aspecto desaliñado, mis ojos rojos y mi tez pálida fueron claros indicadores. Me preguntó con auténtica preocupación: cariño, ¿qué te pasa? Estás muy pálido. ¿Va todo bien? Te traeré algo de beber. ¿Te encuentras bien? Sus ojos transmitían preocupación. No me atreví a decir el verdadero motivo de mi angustia. Con voz temblorosa, le respondí que no. Algo me revolvió el estómago, quizá el almuerzo. Me estaba duchando y me dirigía a la cama. Vale, cariño, pero llévate un recipiente a la cama. Si vomitas, puede que sean las sábanas limpias, respondió Terry. Esas sábanas, antes limpias, ahora estaban manchadas de algo mucho peor que la cena de anoche. Traición, respondí con un poco más de firmeza. No pasa nada. Dormiré en la habitación de invitados hasta que me encuentre mejor, y me dirigí al dormitorio de invitados de la planta baja. Así transcurrieron los días siguientes. Terry continuó con su rutina habitual, aparentemente ajena a mi malestar. Yo estaba en piloto automático con el trabajo, y seguía durmiendo en el dormitorio de invitados con la excusa de una posible enfermedad. Sabía que no podría mantener esa excusa durante mucho tiempo. Finalmente, volví a nuestro dormitorio, pero dormir en aquel lugar de traición era todo un reto. Terry siguió como si nada hubiera cambiado. Cuando llegó el lunes, había tomado una decisión sobre qué hacer a continuación. Tenía que averiguar si se trataba de un asunto continuado o de un incidente aislado. Informé a mi director de que me sometería a una intervención médica inesperada al día siguiente y dispuso que un profesor sustituto se encargara de mi clase el martes por la mañana. Salí de casa como de costumbre, pero aparqué unas calles más allá de nuestro barrio y volví andando a nuestra calle. Conocía las entradas traseras de los patios vecinos a nuestra casa. Procedí con cautela, asegurándome de que no me vería ningún vecino, y me dirigí a nuestro garaje, situado en la parte trasera de la casa. Allí me puse ropa informal y calcetines suaves y silenciosos adecuados para caminar en silencio. Entonces se convirtió en un juego de espera. Recordé que no había ningún coche extra en casa cuando regresé inesperadamente el martes pasado. Por lo tanto, no podía confiar en el sonido de la llegada de un coche para alertarme de cualquier visitante que hubiera venido andando. Navegué sigilosamente por nuestros jardines hasta llegar a un lugar desde el que podía observar nuestra puerta principal permaneciendo oculta por los setos y arbustos que habíamos plantado para tener privacidad de la carretera. Esperé. Se oía a Terry realizar sus tareas habituales, completamente ajena a mi presencia. Su confianza en que la rutina se desarrollara con normalidad era evidente. Las tareas de la cocina, fregar los platos y utilizar el lavavajillas, seguidas de actividades en el salón como pasar la aspiradora y quitar el polvo, continuaron hasta aproximadamente las 11:30. Terry se dirigió entonces al piso de arriba. Podía oír débilmente el sonido de la ducha, seguido de un periodo de silencio y luego la descarga del inodoro. Volvió abajo unos 45 minutos después, abrió la puerta principal, dejándola entreabierta para que cualquier posible visitante no dudara. No tuve que esperar mucho, hacia las 12:30 llegó. No sabía quién era, pero había entrado por el lado izquierdo de nuestra puerta principal. Mi teléfono grabó unos 10 segundos de video captando perfiles laterales e incluso una vista casi directa de su cara. No vaciló, entró y atravesó la puerta. Las siguientes palabras que oí me produjeron escalofríos. Hola amante, espero que vuelvas a estar vestida para un gran entrenamiento. La respuesta de Terry fue, por supuesto, siempre te encanta que me ponga esto. A veces me pregunto si fueron estos los que te atrajeron de mí en primer lugar, o tal vez fueron estos los que había visto lo suficiente como para confirmar el romance en curso. Su familiaridad sugería que no era algo aislado. Cuando se dirigieron al dormitorio, me retiré al garaje, intentando serenarme. Con el corazón palpitante,
me enfrenté a las preguntas más candentes. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué estaba ocurriendo esto? ¿Cómo me enfrentaría a Terry? De repente, todo parecía caótico. Me di cuenta de que no podía amar a mi mujer, Terry. Tras su traición, dudaba de una futura conexión íntima con ella. No veía signos de protección, lo que me hacía temer posibles riesgos si estaba con otras personas. Me pregunté por qué nunca hablaba de sus sentimientos. Recordé las sesiones de gimnasia que Terry llevaba 2 años haciendo cerca de casa, un lugar donde se relacionaba con mujeres casadas de la zona y participaba en actos benéficos. Quizá el gimnasio contenía respuestas a nuestros problemas. Actualización 1. Al ser profesor, tenía acceso a ordenadores, impresoras y otros recursos. Decidí empezar mi investigación imprimiendo las fotos de perfil de las grabaciones de mi teléfono para averiguar quién estaba implicado. Quizá eso me llevaría finalmente al dónde y al cuándo de esta situación. Averiguar quién era no me costó mucho esfuerzo. El jueves siguiente, Terry tenía su sesión habitual de gimnasia y le sugerí que me uniera a ella para ver si yo también quería hacerme socio, sobre todo porque tenía un descanso de la escuela debido a los parciales. A Terry no le entusiasmó mucho la idea y me dio excusas como que solo era un grupo de mujeres casadas y que la mayoría de las veces charlábamos durante la sesión o alguna otra razón débil. Insistí y conseguí acompañarla al gimnasio el jueves siguiente. Cuando entré en el gimnasio, parecía una escena sacada de una vieja película del oeste en la que todo el mundo se vuelve para mirar cuando un desconocido entra en la taberna. Todas las miradas estaban puestas en mí, y noté algunas conversaciones en voz baja entre las chicas. Terry lo disimuló, explicando que no estaban acostumbradas a verla con alguien durante sus sesiones habituales de gimnasia. El entrenamiento empezó con los calentamientos y estiramientos habituales, seguidos de 1 hora y media de rotación entre estaciones de ejercicios para trabajar distintos grupos musculares. Intenté seguir el ritmo, pero tuve que hacer una pausa. Al cabo de unos 45 minutos, mi nivel de azúcar en sangre estaba bajando y supe que necesitaba comer algo dulce. Pronto lo hice, y Terry lo comprendió. Tras coger unas gominolas y sentarme en una silla cercana, empecé a prestar más atención a Terry. Era evidente que estaba bastante nerviosa y que miraba con frecuencia hacia la zona del personal, donde los instructores entraban en la sala principal. También me fijé más en el propio gimnasio. Tenía la disposición típica de los gimnasios de todo el mundo, con estaciones de ejercicio repartidas por la sala y espejos de pared en cada estación para que los participantes pudieran comprobar su forma y definición muscular. Decidí explorar un poco más el gimnasio y me fijé en una pared cerca de la salida del pasillo con información sobre el personal. Era una forma de pasar el tiempo mientras esperaba a Terry. Eché un vistazo a la foto superior, en la que aparecía una mujer que parecía estar en buena forma, pero tenía una edad difícil de determinar. Pensé, la señorita Elizabeth Wiles, directora y propietaria. Debajo de su foto estaban su número de contacto y su horario de disponibilidad. Había 3 fotos más debajo de la suya, 2 mujeres y un hombre. En ese momento me quedé helado, al darme cuenta de que era el amante de Terry. Este hombre era el que estaba liado con mi mujer, al parecer con su entusiasta consentimiento. Leí su descripción: señor Philip Band, jefe de ejercicios, planificación de regímenes y entrenamiento corporal personal. Mientras tomaba nota mentalmente de su número de teléfono, me di cuenta de que Terry ya no estaba en la estación donde la había visto por última vez. Volví a mi asiento y examiné cuidadosamente cada estación, buscando a mi mujer. Tras un rato de búsqueda, por fin la vi enzarzada en lo que parecía una conversación desesperada con un hombre parcialmente oculto por un equipo de levantamiento de pesas. Parecía estar cerca de la entrada de la zona de personal y estaba claro que Terry le había impedido la entrada. Le hizo un gesto para que se marchara y se apresuró a volver a la estación donde se suponía que debía estar. No se había dado cuenta de que yo había observado su ausencia y su conversación. Estaba furioso, una emoción a la que no estaba acostumbrada. Cuando Terry regresó a mi puesto, era evidente que no me encontraba bien. Me preguntó, ¿te encuentras bien? ¿Ha tardado un poco en recuperarse tu nivel de azúcar en sangre? Le contesté, sí, ya estoy bien. ¿Estás preparada? Antes de que pudiera responder, la señorita Weiss hizo un anuncio por el sistema de megafonía del gym. Explicó que la habitual sesión final de ejercicios de esta noche no tendría lugar porque Mr. Bounty enfermó repentinamente y tuvo que ausentarse. Esta noticia fue recibida con gemidos y suspiros por la mayoría de las mujeres presentes, ya que parecía que la sesión de Mr. Bounty era lo más importante para muchas de ellas. Pensé, esto requiere una investigación, mientras miraba a Terry. Permaneció en silencio cuando se hizo el anuncio, pero parecía casi aliviada.
Terry dijo rápidamente vámonos mientras recogía su toalla y su bolso de la zona donde todos guardaban sus pertenencias durante el entrenamiento. Ya nos íbamos cuando una de las señoras, a la que no reconocí al principio, se acercó a Terry. Es una pena que Phil no haya podido terminar la sesión como de costumbre esta noche, comentó. Terry contestó que sí, y se dirigió al coche de un modo que indicaba claramente a la señora que no quería hablar de ello en ese momento. Vale, nos vemos, dijo Terry despectivamente. Entró en el coche más deprisa de lo que nunca la había visto. El viaje de vuelta a casa fue tranquilo, y Terry parecía relajada. Tenía la cabeza echada hacia atrás, los ojos cerrados y parecía respirar lentamente de forma deliberada. No pude evitar notar estos cambios en su comportamiento. Tal vez ahora, en su estado aparentemente aliviado, podría saber más sobre lo que estaba pasando. Ha sido una sesión muy interesante, querida, comenté. El puesto de entrenamiento parecía estar muy bien montado. No me extraña que estés tan en forma. Gracias, cariño, respondió. Tienes toda la razón. Ofrecen un amplio programa, y me gusta ir allí. Además, las chicas son muy simpáticas. Es una pena lo de Mr. Bounty. Seguí insistiendo. ¿Quieres decir Band? Corrigió, un poco demasiado deprisa. Phil, me refiero a Philip Band. Suele terminar cada sesión con una rutina de ejercicios que realmente desafía a todo el mundo llevando su cuerpo al límite. Fue decepcionante que no estuviera allí esta noche. Por dentro, no pude evitar pensar que estaba totalmente comprometida con esta mentira. Sabía exactamente hasta dónde Mr. Bounty estaba forzando su cuerpo, pero lo único que dije fue que quizá el próximo jueves se encontrará mejor. No podía quitarme de la cabeza la idea del próximo encuentro íntimo entre mi mujer y Mr. Bounty. El jueves siguiente tocaba ponerse manos a la obra. Durante la siguiente semana escolar, tenía el deber de recoger a los niños. Para los que no estén familiarizados con ello, es cuando los profesores supervisan la zona donde los padres recogen a sus hijos en coche después del colegio. Suele ser una escena caótica, con niños ansiosos por volver a casa, charlar con sus amigos y ver a sus padres, todo a la vez. Para los padres, es un momento de paciencia mientras navegan por la cola de coches parados, esperando que su hijo esté listo cuando lleguen al frente. Para mi sorpresa, casi al final de la hora de recogida, se detuvo un coche y la conductora era la señora que había intentado hablar con Terry en el gimnasio la noche anterior. Hola, me saludó. Lo siento, pero soy nueva en esto de las recogidas y he perdido completamente la noción del tiempo. Está aquí mi hijo Timothy. Como los profesores estábamos acostumbrados a esto, sobre todo cuando alguien es nuevo en la escuela, le aseguré que iría a buscar a Timothy. Mientras mi compañera supervisaba a los demás niños, localicé a Timothy cerca de su aula, charlando con el hijo de otro miembro del personal. Hola, Tim, le dije. Tu madre ha venido a recogerte, ven conmigo a la zona de recogida. Parecía un poco desconcertado. Estaba en el último curso de primaria y no me pareció de los que se olvidan de las recogidas. Qué raro, comentó. Mamá suele estar ocupada con su profesor de gimnasia los viernes por la tarde. A menudo me recoge tarde. En mi anterior colegio, a veces no llegaba hasta las 5:30. En cuanto oí instructor de gimnasia, mis sospechas se hicieron más fuertes. Continué la conversación, intentando mantener la compostura y la informalidad. Es bueno ver que tu madre cuida de su salud. El ejercicio es una parte crucial de un estilo de vida sano. ¿Por casualidad sabes el nombre del instructor? Espero que la respuesta no confirme mis temores. Se llamaba Bounty o algo así, respondió Timothy. También trabaja en un gimnasio local y a menudo da clases particulares en casa de la gente. Eso es lo que quiero hacer cuando sea mayor. A mamá le gusta mucho entrenar con él los viernes por la tarde. Está muy relajada y parece radiante cuando llegamos a casa. Los viernes siempre son noches de comida para llevar porque mamá casi nunca tiene tiempo para cocinar. No puede ser, pensé. Este tal Bant está aliado con más gente que mi mujer. Acompañé a Timothy de vuelta a su coche, donde su madre expresó su gratitud por nuestra preocupación. No hay problema, le dije. Todo forma parte del servicio. Por cierto, creo que no nos conocemos. Soy Gerard Downs, los niños me llaman Mr. D para abreviar. Encantado de conocerte. Le estreché la mano y ella se presentó. Hola, soy Mary Jones. Recuerdo haberte visto en el gimnasio el jueves pasado. Estaba allí con mi mujer, Terry. Lo siento. Parecía apurada al salir. La ausencia de Mr. Band pareció alterar la rutina de todos aquella noche. En ese momento,
Toda su conducta cambió radicalmente. Mientras que antes había sido una madre compungida que recogía a su hijo del colegio, de repente se puso pálida y cautelosa. Parecía casi temblar cuando dijo, sí, de acuerdo, volveré a verle Mr. Downs. Se despidió y se marchó rápidamente. Actualización 2. Había llegado el momento de trazar mi futuro, algo que creía que ya había esbozado. Junto con mi entonces compañera Terry, este futuro parecía sombrío, en el que solo aparecería yo y posiblemente nadie más. Definitivamente, Terry no. Mira me llevó por un camino que nunca había imaginado. Recorriendo el camino de la venganza, empecé a revisar meticulosamente todos los detalles vitales, aunque a menudo pasados por alto, que forman parte de la vida cotidiana de una pareja. Preguntas como, ¿quién se encarga de pagar las facturas? ¿Qué compañía de seguros utilizamos? ¿Cuándo hay que pagar las facturas de los servicios públicos? ¿Desde qué cuenta pagamos las distintas facturas? ¿Y cuándo? Mi base de datos de esta información empezó a ampliarse, descubrí que solo nos quedaba una pequeña cantidad por pagar de nuestra hipoteca, y mi cuenta de jubilación había crecido impresionantemente hasta los $900,000. No pude evitar expresar mi gratitud a nuestro sindicato de profesores, que había insistido en que las cotizaciones obligatorias a la jubilación formaran parte de las condiciones laborales básicas de los profesores. Tras investigar a fondo en internet sin que Terry lo supiera, llegué a la conclusión, a regañadientes, de que no había escapatoria al hecho de que tendríamos que dividir equitativamente todos nuestros bienes. Nuestros hijos ya eran económicamente independientes. Teníamos una importante suma ahorrada en una cuenta en efectivo de unos $30,000 destinada a un viaje al extranjero que habíamos planeado. Por desgracia, ese viaje ya no estaba en el horizonte. Mi primer paso consistiría en agotar esa cuenta lo más rápidamente posible. Antes de que Terry se diera cuenta de que había descubierto su traición, hice discretamente que varios electrodomésticos funcionaran mal de repente. Desconectaría un cable aquí y allá cuando Terry no estuviera en casa. Luego decía que el señor fulano de tal había venido a arreglar el electrodoméstico en cuestión cobrando una cantidad en metálico ligeramente inferior al precio que había indicado. Yo escondía secretamente el dinero y luego reparaba el aparato. Con este método conseguí acumular unos $20,000. También compré herramientas y cosas así. Pagando siempre en efectivo, se las enseñaba a Terry y las devolvía al día siguiente para que me devolviera el dinero. Admito que era engañoso, pero los valores de honradez y honestidad ya se habían erosionado en nuestra relación debido a las acciones de Terry. Toda la situación me estaba convirtiendo en alguien que nunca pensé que pudiera ser, una mentirosa. Los entrenamientos de los jueves por la tarde de Terry con Band continuaron, y yo ya no intenté mantener ningún tipo de relación sexual con ella. Simplemente coexistíamos, como lo harían los compañeros de piso. Poco a poco, mis objetos personales empezaron a desaparecer en cajas en el garaje. Terry rara vez se aventuraba a entrar en el garaje, así que no se dio cuenta de la reordenación. Su coche solía estar aparcado delante, y se conformaba con dejar el garaje como mi propio espacio. Sí cuestionó la ausencia de algunos de mis objetos personales en las estanterías. En una ocasión, sin embargo, seguí posponiéndolo, explicando que había roto cosas accidentalmente o que ya no tenía uso para ellas. A Terry le parecieron bien estas respuestas, sobre todo porque la mayoría de mis pertenencias no encajaban con su esquema de colores preferido ni con el ambiente deseado de la habitación. Cuando la mayoría de mis objetos se retiraron de este modo, no cambió significativamente el ambiente de la casa. Me hizo darme cuenta de lo mucho que había cedido a la influencia de Terry en muchos aspectos de nuestra vida en común. Retiré todo lo que pude de mi jubilación y compré una casita en las afueras de la ciudad. Era excepcionalmente compacta, con solo 2 dormitorios y un patio diminuto, pero tenía garaje y estaba convenientemente situada cerca de mi lugar de trabajo en la escuela. Lo que la hacía aún mejor era que el saldo restante de la hipoteca me permitía afrontar cómodamente los pagos mensuales, incluso con la mitad de mi sueldo. No era una gran mansión ni mucho menos. Es asombroso lo que se puede conseguir si se está dispuesto a renunciar al encanto de los barrios populares. Mis planes de separación estaban en marcha. Poco a poco fui trasladando mis pertenencias personales a la nueva casa. Los muebles no fueron un problema, ya que podía encontrar fácilmente piezas de segunda mano o seminuevas en las tiendas de segunda mano. Tenía la sensación de que mi vida era un objeto de segunda mano, antaño apreciado pero ahora olvidado, que dependía de la caridad para tener algún valor. Ya era hora de que los implicados recibieran su justa recompensa. Volví a conectar con Mary Jones cuando se acercó a mí durante una recogida del colegio. Yo estaba sola con su hijo Timothy, esperándola. Cuando llegó, parecía angustiada, sus ojos insinuaban lágrimas recientes. Como profesor,
me habían enseñado a captar estas señales, que me daban una idea de la vida de los alumnos y de sus dificultades. Mr. D, ¿puedo hablar contigo un momento?, preguntó ansiosa. Por supuesto, como no va a llegar nadie más, quédate ahí aparcado y acércate a mi sitio habitual, contesté. Me refería a los bancos de alrededor de la escuela como mi despacho. Aparcó el coche mientras Timothy jugaba con su balón de fútbol, y nos sentamos juntos en el banco cercano a la zona de recogida. No estoy segura de cómo empezar, de lo que tengo que decirte, empezó ella. No sé cuánto sabes sobre el gimnasio en el que me viste. La miré fijamente y respondí con cautela. Sé que a Terry, mi mujer, le gusta ir y que le ha ayudado a mantenerse en forma y activa. Vaciló, con clara dificultad para hablar, y luego continuó. Hay cosas que deberías saber sobre lo que ocurre allí. Tratando de ir al grano rápidamente, pregunté si estaba relacionada con Philip Van. Respondió con vehemencia. No tienes ni idea de hasta qué punto está relacionado con ese cerdo. Dije, puede que tenga una idea, pero por favor, adelante, dímelo. Es un jugador que tiene como objetivo a muchas de las mujeres habituales de allí. Cuando le pregunté cómo lo sabía, respondió con lágrimas en los ojos. Yo era una de ellas, hasta la semana pasada. Quedamos todos los viernes a las 12:30. Hizo una pausa, mirando hacia arriba, como si reviera aquellos momentos. Yo también aparté la mirada. Al recordar aquellas sesiones, aunque no con cariño, ella se disculpó. Siento haber compartido esto. Disfruté sinceramente de lo que me hacía mientras duró. Solo cuando hizo que otra persona ocupara mi lugar durante ese tiempo, lo terminó abruptamente, sin ofrecer ninguna explicación, solo un lo siento, nada más. Realmente había creído que podríamos tener un futuro. Soy divorciada y echaba de menos el afecto habitual de una relación matrimonial. Así que me entusiasmaba la idea de volver a experimentarlo, esta vez con él. No podía estar más equivocada. Me quedé completamente sorprendido por su franqueza. ¿Cómo podía pensar que era apropiado compartir todo esto conmigo? Debía de estar muy disgustada. Intentando reconfortarla un poco, respondí con demasiada precipitación. El matrimonio, las relaciones no siempre son lo que parece. Me miró a la cara y notó el dolor y la angustia en mi expresión. Ya lo sabes, ¿verdad?, preguntó lentamente, moviendo la cabeza con incredulidad. Ya sabes que se ha liado con Terry, tu mujer, admitió. Sí, lo sabía Mary, aunque gracias por compartirlo. Me esforcé por ocultar la amargura en mi voz, pero ya he puesto las cosas en marcha en relación con toda la situación. Creo sinceramente en el karma, y creo que pronto le alcanzará. Ese tipo tiene que atenerse a las consecuencias, prácticamente gritó Mary. No le importa a quién hace daño ni cómo, con tal de satisfacer su ego sexual, algo de lo que pueda presumir ante sus colegas del bar. Si quieres que te ayude a vengarte de él, dímelo. Ese tipo tiene que pagar y debe pagar caro. Llamó a su hijo y se marchó. Me quedé pensativo durante un buen rato. Actualización 3. Encontré cierto alivio cuando Mary compartió su historia conmigo. Durante un tiempo, sentí mi plan de venganza como un resentimiento, fruto de mi incapacidad para salvar mi matrimonio. Me di cuenta de que requería una reflexión más profunda. Empecé a plantearme a cuántas otras mujeres podría estar involucrando desde el gimnasio. Era hora de reunir pruebas concretas. No podía dejar de asombrarme de la resistencia de aquel hombre, pero supongo que ni siquiera el diablo se cansa. Descubrí que trabajaba en el gimnasio todos los días, excepto los lunes, que estaba cerrado. Recordé el número de teléfono publicado en la pared del gimnasio. Utilizando las páginas blancas de telecomunicaciones, rastreé el número hasta una dirección situada a no más de 3 manzanas de la nuestra. Eso explicaba cómo aquel canalla podía acercarse cómodamente a nuestra casa para tener aventuras con la que pronto sería mi exmujer. Le dije a Terry que saldría a dar un paseo todos los días hacia las 5 de la tarde, alegando que mi especialista me lo había recomendado. Afortunadamente, Terry no tenía ningún interés en acompañarme y sabía que no interferiría en sus aventuras, así que todo fue sobre ruedas. Durante mi primer paseo vespertino, me dirigí directamente a la dirección de Baant y observé que vivía en un apartamento de la planta baja entre varias unidades similares. Su coche estaba ausente, así que me quedé cerca para rastrear su regreso. Siempre salía de casa mucho antes de las 6, por lo que era probable que llegara sobre esa hora. Como era de esperar, entró en su apartamento justo antes de las 6. Esto ocurría todos los días que podía salir a pasear, excepto el día de la reunión de personal, en que no podía caminar. Sospeché que seguía este patrón todos los días que el gimnasio estaba abierto.
Tenía una mujer diferente con la que citarse cada uno de esos días. Me propuse averiguarlo comenzando progresivamente mis paseos más temprano para controlar sus movimientos diarios. Decidí tomarme una semana entera de vacaciones con este fin concreto. Fui a una tienda de electrónica y compré el equipo necesario. Esto incluía un discreto dispositivo de escucha de largo alcance, no el que se parece a una antena parabólica. También compré cámaras activadas por voz y movimiento con capacidades HD a todo color, 5 de ellas para ser exactos. Para asegurarme de que tenía suficiente espacio de almacenamiento para las pruebas digitales, adquirí un disco duro portátil adicional para mi ordenador. Tras comprar estos artículos el lunes, procedí a instalar una de las cámaras en el apartamento de Van. Afortunadamente, su casa no era demasiado espaciosa, más bien un apartamento de un dormitorio con un salón y una cocina generosos. Una cámara bastaba para cubrirlo todo excepto su dormitorio. Empezó a funcionar en cuanto Van regresó a casa el lunes por la noche, y captó imágenes nítidas de él disfrutando de una comida para llevar delante del televisor antes de acostarse sobre las 9 del martes. Esperé a que cerrara el gimnasio y entré por la puerta trasera, que suele pasarse por alto durante las comprobaciones previas al cierre en la mayoría de las tiendas. Afortunadamente, la suerte estaba de mi lado. Coloqué estratégicamente la siguiente cámara en la sala privada situada en la parte trasera, donde los clientes suelen someterse a evaluaciones personales de salud. Era la misma sala donde Van solía realizar sesiones con sus clientes privados. No pude evitar cuestionarme la clase de persona en la que me había convertido instalando cámaras en espacios ajenos, esencialmente espiando. Me preguntaba dónde me llevaría esto. El miércoles, aproveché la oportunidad cuando Terry salió a hacer la compra y coloqué discretamente la tercera y la cuarta cámaras en nuestro dormitorio y en el salón. Al revisar las grabaciones del martes, me sorprendió y no me sorprendió lo que observé y oí. Teniendo en cuenta el contexto, Van se despertó y se marchó enseguida, para volver más tarde con el desayuno. No pude evitar pensar, el vago no sabe ni prepararse el desayuno. Se quedó en casa hasta que abrió el gimnasio y se marchó a las 10:30. Durante este tiempo, hizo una llamada intrigante. Julie, hola, soy Phil. ¿Ya se ha ido? Vale, nos vemos a las 12:30 en tu casa. Asegúrate de llevar lo que te he dicho. No, tendré cuidado. Nadie me verá entrar en tu casa. ¿Dijiste que se iba 3 días? De acuerdo, quizá pueda venir también el jueves y el viernes. Hablaremos esta tarde, amante. Después de eso, terminó la llamada y se marchó con un notable resorte en el paso. No pude evitar preguntarme cómo pensaba explicárselo a Terry. El jueves, me instalé en el garaje con mi ordenador, esperando ansiosamente el desarrollo de los acontecimientos. Casi de inmediato, la imagen de la cámara de Van apareció en mi pantalla. Se había despertado, había vuelto a salir a desayunar y había regresado para hacer una llamada. Era el teléfono de Terry. Marcó, y la cámara retransmitió también su parte de la conversación. Hola, soy Phil. ¿Cómo se encuentra hoy mi ranura favorita? Phil, no hables así por teléfono. Nunca se sabe quién puede estar escuchando. Por suerte, mi marido se ha ido a trabajar. Nos vemos a las 2:30, como siempre. Última actualización, Mary, la madre de la escuela, parecía entusiasmada con la idea de ayudar en todo lo que pudiera, así que le pedí que recopilara una lista de mujeres con las que Canalla se relacionaba o se había relacionado en el pasado. Abordó esta tarea con entusiasmo y en una semana tenía nombres y direcciones. Para mi sorpresa y consternación, el nombre de Terry estaba en esa lista. A esas alturas, yo casi había cortado todos los lazos con nuestra casa, que había perdido su valor emocional y se había convertido en una mera vivienda. Terry comentó una vez que últimamente la sentía extrañamente más vacía. Le expliqué simplemente que estaba desordenando mis pertenencias con diligencia. Aceptó esa explicación porque no afectaba sus posesiones e incluso le proporcionaba más espacio. También había trasladado los objetos del garaje a mi nueva casa para completar mi marcha. Solo necesité un esfuerzo de 20 minutos para reunir las pertenencias que me quedaban y marcharme en mi coche. Consulté con un abogado especializado en divorcios y todos los documentos de divorcio necesarios estaban preparados y listos para ser notificados sin demora. Los aspectos financieros quedaron resueltos. Nuestros ahorros para unas vacaciones se vaciaron por completo y los fondos se transfirieron a mi cuenta personal. Guardé cuidadosamente todos los recibos de las compras ficticias, ordenados en una carpeta por si se necesitaba. Como prueba, ajusté los beneficiarios de mi fondo de jubilación a nuestros hijos y retiré los fondos disponibles. Abrí cuentas bancarias, tarjetas de crédito y pólizas de seguro separadas, solo a mi nombre. El coche de Terry,
su matrícula y el seguro se transfirieron exclusivamente a su nombre, haciéndola totalmente responsable de él en adelante. Por desgracia, yo no tenía ningún control sobre la casa, así que tuve que confiar en las decisiones de los tribunales. Compré un nuevo teléfono móvil registrado solo a mi nombre y me aseguré de que tuviera un número no listado. El teléfono antiguo estaba desactivado. Preparé un paquete de información para cada marido o compañero de las mujeres que Mary había incluido en la lista. Cada paquete incluía detalles sobre cuándo y dónde se había relacionado ese canalla con sus parejas. También contenía su nombre y dirección. Además, facilité la dirección de la clínica de salud sexual de nuestra ciudad, ya que parecía que la mayoría de esos encuentros habían sido sin protección. Envié una carta detallada a la dueña del gimnasio sugiriéndole que era el momento adecuado para tener una discusión seria con su instructor jefe en la mesa de nuestra cocina. Dejé los papeles del divorcio, las fotos impresas de la videovigilancia de aquel canalla y Terry y los DVD de sus encuentros. Junto a este bulto, coloqué mi anillo de boda cortado por la mitad y cubierto de sustancias desagradables. La nota que lo acompañaba decía: Terry, te he dejado este anillo dañado y cubierto de la misma porquería que simboliza lo que le ocurrió a nuestro matrimonio. Por favor, abstente de ponerte en contacto conmigo a menos que sea a través del abogado mencionado en los papeles del divorcio. He pedido a la escuela que prohíba tu acceso al recinto escolar, así que por favor evita intentar ponerte en contacto conmigo allí. Provocar disturbios en el recinto escolar puede dar lugar a una rápida intervención policial. También he informado a nuestros hijos de mis acciones para que no haya confusión sobre el motivo de esta ruptura. Les he enviado copias de los DVD para que no haya falsas narrativas sobre quién inició esta separación. Conduje hasta mi nueva casa y esperé las consecuencias, que llegaron con toda su fuerza. De alguna manera, los periódicos locales se enteraron de un escándalo en un gimnasio cercano. El propietario no tuvo más remedio que cerrar el negocio y abandonar la ciudad. Mientras tanto, un antiguo instructor de gimnasio fue descubierto en un callejón del centro. Se creía que había sido agredido por un grupo no identificado de agresores masculinos. Una repentina oleada de demandas de divorcio inundó el juzgado local y muchas casas se pusieron a la venta. Terry volvió a casa aquel fatídico día, descubrió mis regalos de despedida y se desmayó enseguida. Un vecino la oyó gritar y presenció su desmayo. Nuestra observadora vecina de 70 años no tardó en darse cuenta de por qué Terry se había desmayado. Enseguida llamó a los servicios de emergencia antes de salir de casa. Dejando la puerta abierta, Terry intentó ponerse en contacto conmigo, pero no tuvo éxito con ninguno de nuestros teléfonos. Incluso intentó ir a la escuela, lo que provocó su detención. Tras pasar una noche en la celda de detención y recibir una severa advertencia de un magistrado, sus esfuerzos por ponerse en contacto conmigo disminuyeron considerablemente. Nuestros hijos no se contuvieron a la hora de expresar su desaprobación por su flagrante infidelidad. Afortunadamente, ambos estaban casados y habían heredado de mí unas opiniones más éticas sobre la fidelidad, claramente no de Terry. Se completó el proceso de divorcio y se resolvieron los asuntos económicos pendientes. Según el proceso habitual, Terry tuvo que vender la casa y los ingresos le permitieron comprar una vivienda más pequeña en las afueras, donde actualmente reside sola. El estigma de ser conocida como una de las infames dragonas del gimnasio nunca la abandonó. Cada vez que se aventuraba por Uptown, se enfrentaba a numerosas miradas de reojo y susurros de la gente. La depresión resultante de este rechazo vergonzoso acabó por llevarla a un hospital psiquiátrico. En cuanto a mí, continué con mi profesión de maestro, viviendo contenta en mi nuevo hogar.